Bien, en Monitor Económico el día de hoy, en nuestra entrevista que hacemos todos los días a agentes del mercado, hemos aprovechado en el día de hoy para poder un momentito tenerlo a Joao, voy a decir el nombre, Joao Ricardo Viegas. Él es cientista, político y abogado que está de visita en nuestro país para hablar de un tema sumamente importante. Ustedes saben que en Paraguay la cuestión del tráfico ilegal del tabaco es un problema importante en todas las zonas de frontera por el movimiento de un montón de productos que entran y salen de forma irregular del país. Aduanas, puertos hacen normalmente operativos importantes de incautación de estos productos, pero claramente los estudios hablan de que el volumen de producción y de comercialización de esos productos va mucho más allá de las incautaciones que se puedan hacer. Ahora, hay un protocolo que a nivel parlamentario se está proponiendo para ser un instrumento legal de ayuda que permita combatir de una mejor manera este tráfico ilegal de productos derivados del tabaco. Y justamente sobre este protocolo queremos hablar con nuestro invitado del día de hoy. Reitero, Joao Ricardo Viegas, cientista, político y abogado brasileño. Él está de visita a nuestro país y le damos las gracias por visitarnos aquí en 5 días. ¿Cómo estás, Joao? Buenos días. Buenos días, Samuel. Muchas gracias por recibirme acá y creo que estamos de frente a una situación muy importante donde tenemos un protocolo internacional que va a traer no solo para una gran oportunidad para Paraguay, para que se pueda involucrar en un proceso muy importante, que es la creación de un sistema global de trazabilidad de los sistemas de control para los productos de tabaco. Y ese sistema es fundamental que todas las partes estén integradas en ese proceso para que se pueda tener el intercambio de información entre las policías, entre los grupos de aduana, para que efectivamente tengamos la capacidad integrada de hacer frente a la corrupción, al contrabando, a la falsificación, que es un problema no solo de los países, no solo del mundo todo, pero en particular de Paraguay, de Brasil, de Panamá, de Uruguay y de nuestra región. Entonces, hoy estoy aquí trabajando como coordinador regional de las Américas para ese tratado. Entonces, una de las funciones que tengo es propagar la información como experto y traer todas las informaciones adecuadas sobre ese proceso. Informaciones no son oficiales porque obviamente es un comercio ilegal, pero de investigadores, tanto de Paraguay como de Brasil, indican que Brasil, al ser un país gigante, el 20% del comercio irregular o ilegal de tabaco es procedente de Paraguay, ¿verdad? Con lo cual nos habla de un problema muy grave. Este protocolo, ¿qué acciones plantea Joao para poder combatir eso que es un problema importante para nuestras fronteras, tanto Paraguay como Brasil? Sin duda. El primer punto que es fundamental es, con el protocolo se va a tener un paraguas donde se pueda trabajar conjuntamente con más fuerza, tanto Brasil cuanto Paraguay, cuanto en toda la región, algunos procesos fundamentales. El primero, la trazabilidad. Entonces, es importante saber si los productos son legales o no son legales y tener un sistema de intercambio de informaciones online, o sea, muy integrado. Eso es fundamental, el primer pasito. Pero el segundo punto que es fundamental, tenemos actualmente leyes débiles para actuar en ese proceso. Entonces, es fundamental hacer una revisión de los procesos, porque muchas veces, por ejemplo, una persona mira que hay un riesgo muy bajo de hacer el contrabando. Entonces, si se ponen leyes más efectivas, más fuertes, leyes penales, si se hace un control más fuerte de las relaciones y si tiene un intercambio de información y de investigación, se puede garantizar que muchas personas no empiecen ese proceso. Y es fundamental. Y lo que vamos a tener de beneficios, el primer punto que es fundamental, se aumenta las rentas del gobierno, porque la regulación es buena,
para todos, incluso para la industria formal. Porque la industria formal, si se cierra el mercado ilegal, se crea un espacio para la industria formal trabajar y vender. Entonces, es bueno para todos el protocolo. Entonces, es fundamental que todos añadan ese proceso y sigan en curso para que podamos efectivamente romper con el ciclo de la corrupción y garantizar que vamos a tener un resultado mucho más fuerte enfrentando principalmente el crimen organizado. Ahora, aprobar este protocolo, te consulto, Joao, nosotros tenemos en Paraguay 3 escalas. Primero está la Constitución, luego los acuerdos internacionales y después las leyes normales, regulares. Si aprobamos este protocolo, estaría en ese rango de acuerdos internacionales, teniendo en cuenta que Paraguay sería uno de, creo que ya son 40 los países que han aceptado este protocolo de la OMS. Sí, le voy a decir lo que pasó. Cuando empezamos el proceso en 2018, necesitábamos de 44 estados partes. Okay. El proceso se vaya tan bien actualmente que tenemos hasta 2018, desde 2018 hasta hoy 65 estados partes. Entonces, es un proceso muy rápido, muchos estados están ingresando. Tenemos como el gran tratado internacional, que es un otro, que es la convenio marco o convención marco para control de tabaco, que tiene 182 estados partes. Y ahora, ese protocolo que trabaja específicamente con la cuestión del comercio ilícito, que tenemos 65 estados partes. Entonces, es fundamental que en ese momento, nuestra región, que esté trabajando toda la discusión sobre la creación de los sistemas globales, tengamos, por ejemplo, los estados claves. Y Paraguay es un estado clave porque tiene sus desafíos, pero también tiene su potencialidad y puede añadir mucha información en ese proceso para que podamos trabajar conjuntamente. Claro. Ahora, una cosa que me parece fundamental, porque esto ya es una recomendación que viene de la Organización Mundial de la Salud, si se llega a aprobar, presionaría de alguna forma también que se aprueben otras leyes marcos, porque recuerdo que en Paraguay se llegó a estudiar la ley de trazabilidad del tabaco y lastimosamente se rechazó ese proyecto que era muy importante, que iba a permitir desde la fábrica hasta el último, el consumidor final, tener toda la línea de tiempo, ¿verdad? Que entiendo que este protocolo le compromete a los países a poder tener legislaciones que permitan esa trazabilidad. Sí, lo más importante es... el protocolo, como le ha dicho, es un paraguas. Entonces, tenemos sí la previsión de un sistema global de trazabilidad, pero los estados partes tienen su tiempo de adecuación. Totalmente. ¿Sí? Entonces, no se fiere la soberanía del Estado, no se impone reglas o plazos cerrados, pero se invita a los estados a manejar ese proceso porque se ve como un beneficio para todos. Entonces, o sea, yo como país acepto el compromiso de establecer una regulación sobre eso. Sí, sin en duda. mis condiciones, pero acepto ponerla. Sí, sin duda. Y lo más importante, que se tiene muchos beneficios de ese tratado. Sí, por un lado, se tiene un avance muy grande, porque si tiene un compromiso global, la tendencia es que el Senado, el Congreso se maneje para crear leyes en ese sentido, pero también se abre una gran oportunidad de cooperación internacional. Entonces, a mí me gustaría crear un modelo de trazabilidad, pero no lo sé cuál es mejor, no lo sé cuál es el precio, el impacto de eso. Se puede manejar e implementar muchos sistemas de cooperación y tenemos el secretariado del convenio, que ofrece recursos y ofrece la estructura, el intercambio de información entre los estados partes. Porque lo más importante en ese proceso no es solamente Paraguay ingresar, es que Paraguay vea la oportunidad de trabajar junto con los estados partes y que podamos efectivamente bajar e enfrentar. Porque muchas veces miramos la cuestión del contrabando, la cuestión de la falsificación como meramente un delito económico, pero es parte del crimen organizado. Totalmente. Eso es el punto. Muchas veces se hace la financiación para otros crímenes y eso es fundamental. Actuamos directamente contra el contrabando de tabaco, favorecemos la industria formal, organizamos la renta del gobierno, fortalecemos la renta del gobierno y al mismo tiempo tenemos la externalidad positiva
de garantizar que no vamos a tener problemas junto al futuro con drogas, con armas y con otros productos. Así mismo. Ahora, una consulta, no solo en Paraguay, porque en Paraguay hay grupos económicos poderosos que están en la industria del tabaco, esto es a nivel mundial, y siempre que se hace una regulación que está vinculada a la cuestión del tabaco, hay grupos económicos muy poderosos que ejercen cierto tipo de resistencia, ¿verdad? ¿Cómo ha sido la experiencia de otros países donde existían esas realidades para que logren convencer a nivel político, haya la voluntad política de poder aplicar este protocolo? Sí, mira, desde 2018 la OMS, los organismos internacionales empezaron a hacer estudios para contestar las informaciones. Entonces, por ejemplo, si tiene una información que efectivamente cuando se implementa el protocolo tenemos la cuestión de la pérdida de los empleos. Efectivamente no es lo que pasa, porque si aumenta la renta de gobierno, las empresas informales son cerradas, las manos de trabajo se cambian para otros sitios y empiezan a trabajar en fábricas regulares. Entonces, en muchos pocos casos se tiene efectivamente una reducción y son países que son productores de hojas. En los otros no se pasa eso. Entonces, el primer punto, no se tiene problema con la cuestión de los empleos. Dos, efectivamente se aumenta la renta del Estado. En todos los casos tenemos informaciones. Y hay una cuestión. En la cuestión de la salud, se tiene la información de la OMS que el comercio ilícito, el crimen organizado vinculado a los productos de tabaco, representa 2% del aumento de la prevalencia de humantes. Entonces, si se cierra y se hace un buen trabajo en ese punto, también se va a garantizar la mejora de la salud de la población. Y es importante mirar que muchas veces los problemas de la salud, principalmente decorrentes del tabaco que se van al pulmón, fueron fatales para la COVID. Entonces necesitamos también tomar en cuenta eso. Todos los ganos que vamos a tener con la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, que son cerquita, son en 2030, tenemos los beneficios efectivos de garantizar más instrumentos para la policía, más recursos para el gobierno, y garantizando la transparencia, la reducción de la corrupción y efectivamente, yo creo, mi opinión, la industria le debería apoyar. Muchas veces en nuestros países hay industriales regulares que le gustan la idea, Totalmente. Apoyan, porque efectivamente se cierra la fabriquita. Claro, sí, se abre mercado para ellos. Es leal, totalmente. Sí, totalmente. entonces... Y ahí también consultarte, en Paraguay, por ejemplo, está en un proceso de examen ahora y en junio se tiene que definir lo que tiene que ver con el lavado de dinero. Y gran parte de la ruta del lavado de dinero, no solo en Paraguay, sino en toda la región, es justamente el contrabando de cigarrillos. El contar con una herramienta como esta y que Paraguay apruebe un protocolo de esto también nos ayudará de alguna manera a la imagen país a decir sí tenemos la voluntad de combatir el lavado de dinero y aprobar este protocolo porque entendemos que es uno de los canales por donde se puede generar, digamos, o ingresar dinero sucio adentro de nuestro sistema financiero. Sin duda. Es muy importante tomar en cuenta eso, que el protocolo, me han preguntado la cuestión, el protocolo es solamente para cigarrillos, ¿por qué? Porque efectivamente ese protocolo se sale de una parte del convenio marco, porque cuando se miró el convenio marco, se tuvo la opinión que efectivamente el artículo 15 necesitaba de un abordaje más larga, más completa, entonces, porque era fundamental. Pero cuando se piensa en país, por ejemplo, vamos a tener muchos protocolos. Entonces, le traigo un ejemplo de Brasil. Tenemos un protocolo, tenemos el protocolo para eliminación de productos de tabaco, pero también tenemos acuerdos internacionales para la transparencia, para la cuestión de corrupción, para la cuestión de terrorismo. Entonces, el protocolo, por más que se salga de la OMS, efectivamente tiene una visión para la cuestión de contrabando, para la cuestión del enfrentamiento de la falsificación, de la evasión fiscal. Entonces, eso es un instrumento. Y como tú has dicho, efectivamente, es un paraguas para un punto, pero
se tiene muchas externalidades positivas y se puede añadir a otros tratados de protección de la seguridad y efectivamente a los sistemas de policías y de aduanas. Mirando documentos de la OMS, han recomendado que una de las maneras de combatir también el tabaquismo pasa por la cuestión de las tasas de impuestos que se pagan, ¿verdad? Y Paraguay tiene la tasa más baja de impuestos en toda la región vinculada al tabaco. En el protocolo se habla de la cuestión impositiva también como alguna recomendación respecto a impuestos para este producto. Efectivamente no. Lo que pasa, cuando se mira el convenio marco para control de tabaco, se tiene un artículo, que es el artículo 6, que trabaja directamente la cuestión de los impuestos y de los precios mínimos. Lo que pasa es, el artículo 15 tiene una vinculación muy importante con el artículo 6, porque cuando se tiene el comercio ilícito, se hace un impacto en la implementación de las otras medidas, no solamente la cuestión de los impuestos, porque se tiene evasión fiscal, entonces efectivamente no se implementa el artículo 6, pero también el artículo 15, la implementación de la política de enfrentamiento o eliminación del comercio ilícito, se tiene un impacto en todos los otros puntos. Por ejemplo, si a Paraguay implementa mañana el empaquetado neutro, que es un gran desafío y una gran propuesta que se viene vinculado a la idea de reducción de la publicidad, propaganda y patrocinio por los paquetes. Efectivamente, si tiene la industria ilegal, se va a tener con los paquetes estructurados, con el modelo, con dibujos, con las marcas de la industria, entonces se pierde la oportunidad de hacer el bloque de la publicidad. Es lo mismo, entonces, cuando se piensa en el protocolo, es un factor para garantizar la implementación de todo que se ha avanzado en el convenio marco. Ya, perfecto. Por último, Joao, usted va a tener reuniones con autoridades de la Cámara de Senadores, entiendo que en la Comisión de Salud es donde va a estar reuniéndose con ellos, y aparte de los legisladores, ¿tiene previsto reuniones con otras autoridades de Paraguay? Sí, tuvimos algunas reuniones, hablamos a poco con la viceministra de la Salud, y participamos de algunos eventos previos para presentar e informar a los representantes sobre el proceso. Y efectivamente, mañana vamos a tener, sí, una reunión en la Comisión de Salud, junto estaré yo como la figura de coordinador regional de las Américas para la implementación del protocolo. Vamos a tener el equipo, virtualmente el equipo de OPS, que son economistas que tienen más informaciones técnicas sobre el proceso, sobre los impactos, sobre los beneficios, y también vamos a tener representantes de la parte de la Secretaría de la Comisión, que es directamente de Ginebra, para traer una visión general, los impactos, cómo los otros estados partes están trabajando ese proceso y cómo son los avances que tenemos. Perfecto. Para finalizar, ¿cómo ha sido la primera respuesta, por lo menos con las autoridades con las que se reunió sobre el protocolo? Sí, en general se fuera muy positiva. Muchos consideran importante el proceso. Hasta ahora no recibimos ninguna posición o ninguna visión negativa acerca de ese proceso. Yo creo que Paraguay está muy pronto y muy listo para avanzar en ese proceso. Y creo que efectivamente, si fuera el deseo de los senadores, vamos a avanzar en el día 19 y Paraguay va a alcanzar, va a aprovechar la oportunidad de ingresar en ese grupo que es fundamental. Ahora, esta sería, Paraguay ya en 2 oportunidades se intentó, esta sería la tercera vez que se va a intentar que entre en el Congreso, que se apruebe en el Congreso. Sí, se apruebe en el Senado. En el Senado, sí, claro. Sí, y se va a hacer en el día 19. Perfecto, así que ya está también en el orden del día, eso nos comentaban, lo cual me parece sumamente importante porque hay el compromiso de poder estudiar este protocolo. Joao, te agradezco mucho tu visita, gracias por aprovechar un poco de tu tiempo y también visitarnos aquí en 5 días. Muchas gracias, Samuel, fue un placer. Muchas gracias. Bueno, así estábamos entonces, vamos a estar pendientes de qué pase en el Congreso este jueves en la reunión, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, para estar siguiendo muy de cerca a ver
cómo estudian los parlamentarios y ojalá se pueda aprobar también esto que va a ser un avance importante para nuestro país. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con más de Monitor Económico. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. cada vez que elegís una marca, Le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart.